Hola clase, muy buenas tardes. Vamos a revisar lo que haremos el día de hoy. Les comentaba la vez pasada que pues deberíamos de empezar a construir los costos. ¿Por qué? Porque costos es un tema del cual necesitamos validarnos o apoyarnos, mejor dicho, para poder ver la viabilidad de nuestro proyecto. ¿Por qué? Dentro de nuestro proceso, pues bueno, fue identificar las necesidades. Y ya que teníamos identificadas las necesidades, bueno, nosotros generamos una propuesta para poder darle solución a esas necesidades. Entonces, si ya identifiqué mis necesidades, sé que hay una situación justificada claramente por la investigación que tomé a cabo y que ya también ustedes hicieron, y entonces generé mi propuesta o generé mi solución. Y esa solución ahora necesito validarla por un proceso de viabilidad. Ay, ay, ay. Mejor lo borro. Más corto. Necesito saber si es viable, es decir, ya tengo la necesidad o ya tengo algo que quiero resolver. Generé una propuesta y ahora necesito ver si es viable. Si es viable mi propuesta, entonces, adelante. Si no es viable la propuesta, entonces necesito hacer modificaciones a esa propuesta para que después pueda revisar si es viable de nuevo hasta que pueda tener una viabilidad o una factibilidad. Esto se hace de diferentes maneras. Hay muchísimos métodos para poder hacer esto. Dentro de esos métodos podemos dividirlos en métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Ejemplos de viabilidades o generar viabilidades a través de métodos cualitativos, pues puedo hacer entrevistas, puedo hacer focus groups, puedo también hacer cuestionarios, ¿les suena familiar? Puedo generar una técnica Delphi. Delphi es una técnica que viene de un, de un lugar en la antigua Grecia donde, que se llamaba Delfos o Delphi, donde la gente acudía para que un experto o una persona que se encargaba de tener visiones les dijera qué es lo que iba a suceder en el futuro. Entonces de ahí sale esta parte y que ahora, bueno, la técnica se llama Delphi. Podemos hacer entrevistas, podemos hacer focus groups y hay una gran cantidad de otras herramientas cualitativas para que yo pudiera determinar si mi proyecto es viable. Ahora, en un proyecto ideal, pues lo mejor sería como tratar de tener varias herramientas cualitativas, pero también varias herramientas cuantitativas. De las herramientas cualitativas, solamente nosotros vamos a ocupar cuestionarios. Esos cuestionarios ustedes los estuvieron ya construyendo y estuvimos teniendo la asesoría para poder establecer las preguntas que ustedes tienen que hacer para su tamaño de muestra. Estos cuestionarios necesito un tamaño de mercado, que sería mi población, y de ahí voy a extraer mi muestra. Y esa muestra pues es una cantidad de cuestionarios que yo tengo que estar aplicando para poder obtener, uno, información, y número dos, viabilidad. Es difícil poder llegar a un resultado concluyente con cuestionarios, pero a mí me sirve mucho porque es información de primera mano para poder decir si este proyecto es viable o no es viable. Por eso dentro de las preguntas que tengo que hacer es, ¿lo consumirías? ¿Estarías dispuesto? ¿Pagarías? ¿Irías? a ¿Cómo se llama? ¿Bajarías la aplicación? Ah, ¿Comprarías la máquina? ¿Mejoraría el comprar la máquina? ¿La gente lo consumiría? ¿Les parece buena idea? ¿Qué tan fácil o difícil crees que? O sea, hay una gran cantidad de preguntas que yo puedo hacer. Entonces, ahora, acá abajo tengo otros apuntes, perdón. Ahora, esto que estoy haciendo tiene la vertiente de lo cualitativo. Y ahora vámonos a la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa también hay muchísimos métodos que a mí me interesa,
que pudiéramos ocupar para poder ver la viabilidad del proyecto. Los métodos más comunes son los métodos de análisis financiero o económico, como son la tasa interna de retorno, como son análisis de flujos de efectivo, podemos tener estados de pérdidas y ganancias o estados de balance generales. Pudiera ser no solamente en la cuestión financiera, sino pudiera ser una simulación de lo que pudiera suceder, pudiera meterme a un modelos probabilísticos. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, es muchísimo. En un intersemestral no podemos ni siquiera ver un tema completo de esto. Lo que hacemos es tomar un análisis financiero y los cuestionarios ni los hacemos porque no nos da tiempo. En su caso, como sí tienen tiempo y porque pues decidieron no hacerlo en un intersemestral, vamos a poder hacer los cuestionarios y vamos a poder hacer un análisis muy sencillo de costos, que está incluido aquí. Ahora, este análisis de costos, ya quedamos que el cuestionario ya lo van a estar construyendo. Ahora me voy a ir a la parte de costos. Para poder obtener los costos de mi proyecto, necesito hacer la suma, o mejor dicho, la investigación de lo que yo necesitaría para arrancar el día 1 de mi proyecto. Es decir, si yo voy a hacer muñecos de peluche, el día 1 de mi proyecto, ese día yo ya tengo a los que cosen los muñecos, la materia prima, las máquinas, el lugar, ya tengo a mis proveedores, ya tengo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que necesite para arrancar el día 1 en mi proyecto, necesito considerarlo en estos costos. Muchos de ustedes no tienen la preparación formal de costos. No es necesario, pero sí es importante que si quieren ser emprendedores, por lo menos sepan cómo manejar esto para que puedan ustedes empezar a hacer el suyo. Y la otra, dado la etapa de su proyecto en el que les toque hablar de esto, sepan más o menos cómo moverse y también no los vayan a chamaquear, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo determinar los costos? Voy a ocupar un enfoque este, de lo particular, perdón, de lo general a lo particular. Y voy a comenzar con la última parte de este análisis de costos. El análisis de costos es muy fácil. Yo quiero un porcentaje de efectividad de mi inversión. Es decir, yo quiero saber por cada peso que le voy a invertir, cuánto dinero voy a ganar. Es decir, si yo tengo una tasa del 0,2, significa que por cada peso que yo le voy a poner, voy a ganarle 20 centavos. Si yo tuviera una tasa de rendimiento, así se llama rendimiento, de 0,01, significa que por cada peso que yo le voy a poner, solamente voy a sacar un centavo. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, no hay buenos o malos, pero sí depende mucho de el tipo de negocio que ustedes estén haciendo. Si yo voy a poner un parque de diversiones, no creo que pueda recuperar esa inversión en un año. Pero si voy a poner, no sé, un carrito de paletas, entonces probablemente sí me interese que quede cubierto en el primer año. Lo que vamos a hacer es un análisis de costos para los primeros 12 meses. Es decir, lo mínimo que puedo estar haciendo, es decir, en un año recuperando la inversión, aunque depende del proyecto, pero hacemos este ejercicio para 12 meses. Y para poder sacar esta tasa de rendimiento, yo necesito dividir la utilidad neta, voy a hacer un poco más para acá. Dejen borro esto de acá. Yo necesito dividir la utilidad neta entre la inversión. Entonces, si yo ya tuviera la utilidad neta y ya tuviera la inversión, de volada calculo mi análisis de costos. Pero para poder calcular la utilidad neta y para poder calcular la inversión, necesito irme hacia atrás. Voy a hablar de la utilidad neta y voy a hablar de la inversión. El primero, el más fácil, voy a hablar de este.
el de la inversión. El de la inversión, ay, dejen borrar todo esto porque según yo no estaba. Para poder hacer el cálculo de la inversión, necesito todo o necesito considerar absolutamente todo lo que yo voy a gastar y voy a invertir para poder arrancar. Tengo que considerarlo en la parte de la inversión, lo que necesito para poder arrancar, no lo que necesito para poder operar. Si mi proyecto involucra que necesito un local, pues entonces en mi inversión, por lo menos debería de ir el primer y último mes de renta. Si yo no voy a rentar y voy a construir, entonces debería de considerar en mi inversión la construcción. Si mi oficina va a requerir este equipo de cómputo, necesito considerarlo aquí, el equipo de cómputo. ¿Ok? Todo lo que yo necesito para poder arrancar el día 1, aquí lo tengo que considerar. Muy probablemente compras, capacitación, por ejemplo, si yo quiero hacer mi empresa de publicidad y no sé nada de publicidad, pues necesito capacitarme en publicidad. Esa es una inversión que yo tengo que hacer. Todo lo que necesite para arrancar, lo voy a hacer en la parte de la inversión. Todo. Que necesito un cable, va a la inversión. Todo lo que tenga ahí va a la inversión. Ahora, ese, pues digamos que fue el sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque ya nada más tengo que sumar todo lo que yo necesito. Y por favor, sé que en algún punto, como o es una situación familiar, o es una empresa familiar, o sus papás los apoyan, de repente dicen como, no, pues yo no voy a pagar renta porque voy a estar en casa de mis papás. No. Financieramente hablando, necesito contabilizar ese dinero porque entonces es como voy a tener el beneficio de que no estoy pagando renta y estoy haciendo comillas con los dedos, pero sí hay un costo asociado a eso, solo que yo no estoy poniéndolo. La realidad es que existe y debería de contabilizarlo porque no siempre va a ser así. Otra de las cosas muy comunes, ¿no? Acá cuando ya empecemos a ver cómo calcular la utilidad, de repente dicen como de, pues voy a trabajar junto con mis primos y yo. Entonces no vamos a cobrar sueldo, ¿no? Entonces eso nos lo vamos a ahorrar. Tampoco. ¿Por qué? Porque la regla número uno del emprendimiento es, pues si tú no te pagas, vas a querer sacar dinero de las utilidades. Y las utilidades, si yo quito de aquí este porcentaje, voy a reducir mucho el rendimiento de mi inversión. Entonces, páguense en lugar de estar diciendo que como esto es mío hasta que yo saque dinero. No. Primero, tengan un sueldo y como si trabajaran para la empresa, que no fuera de ustedes. Ustedes son la empresa, pero al final necesito poder hacer un cálculo del rendimiento. Y si ese cálculo del rendimiento, si me estoy pagando, es muy bajo, entonces ahí es donde debería empezar a hacer ciertas modificaciones a mi propuesta, porque no está siendo económicamente viable. Entonces, ya que tengo la inversión, es decir, todo lo que voy a necesitar para arrancar, voy a irme de nuevo al frente y voy a calcular la utilidad neta. Para calcular la utilidad neta, necesito saber la utilidad bruta y a esto le voy a quitar los impuestos. Esto de aquí me va a dar la utilidad neta. ¿Cómo se calculan los impuestos? Muy bien. Pueden buscar en internet las tablas de ISR para el volumen de utilidad. Hay unas tablas que dicen, si ganaste 1,000 pesos, entonces te toca el 16%. A esto le voy a quitar el 16% y me va a dar mi utilidad neta. Pero ¿qué crees? Si ganaste 1,000,000 de pesos, entonces te toca un 34% más o menos, que es ahí se van a dar cuenta como de algunas injusticias, pero pues ni modo, ¿no? Death and taxes, la muerte y los impuestos. Entonces ya tengo cómo sacar mi utilidad neta. Mi utilidad neta entonces quedamos que es mi utilidad bruta
menos los impuestos. Y los impuestos solamente busco mis tablas de impuestos sobre la renta, ISR, en internet y se acabó. Ahora, los impuestos ya quedó. ¿Cómo calculo la utilidad bruta? Ah, bueno. La utilidad bruta es, voy a subir uno acá, la utilidad total menos los costos. Ah, perdón, no es utilidad total, es venta total. La venta total menos los costos. Es decir, todo lo que yo vendí en 12 meses, pero dividido en meses, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí, 12. ¿Qué significa? Yo puedo hacer este ejercicio por año o puedo hacer el ejercicio por mes. Necesito que lo hagan por mes. ¿Por qué? Porque sus ventas no van a ser las mismas desde el mes 1 hasta el mes 12. Necesito que hagan la venta de cada mes. Ahora, ¿cómo voy a sacar la venta total? Voy a poner en color negro. Esta venta total voy a necesitar la cantidad de artículos y lo voy a multiplicar por el precio de venta. La cantidad de artículos que voy a vender la voy a obtener de diferentes maneras. Me voy a dar cuenta más o menos cuánto vende mi competencia. Si por ejemplo voy a vender paletas y pues no sé, busco en internet cuáles son las ventas de una paletería promedio o me paro junto a mi competencia y estoy viendo cuántos clientes compran por día, pues nada más hago multiplicaciones y más o menos hago mi volumen de venta por día, por mes, etcétera. Y puedo sacar un estimado de cuántos son mis ventas. Si voy a poder sacar, perdón, si voy a sacar mi venta del primer mes, el segundo mes lo ideal es que se incremente un porcentaje, el que ustedes quieran, un 1% más, un 2% más, lo que ustedes quieran. También de qué va a depender, va a depender de su plan o de los objetivos, de las metas, aquí visión, su plan, objetivos, metas, que ustedes se propusieron para poder hacer su propuesta. Es decir, si yo quiero, no sé, ser una empresa que después de un año esté a nivel estatal, pues entonces el porcentaje de incremento de cada uno de estos meses, pues debe ser correspondiente a lo que yo quiero lograr en un año, ¿no? Entonces esa es una manera. Puedo basar mi competencia o puedo basarme en mi capacidad de producción. Si voy a hacer tortillas y solamente voy a hacer de tortilleros a mi mamá y yo, entonces pues, lo más que puedo yo producir de tortillas al día es tanto. Lo más que mi mamá puede producir al día de tortillas es tanto. Entonces no puedo como decir voy a vender 10,000 tortillas en mi primer mes si solamente yo puedo producir, no sé, 200 tortillas al mes. Un decir, ¿no? 200 kilos, lo que sea. Entonces puedo basarme en mi competencia, puedo basarme en mi producción o puedo hacer una estimación un poco más complicada, pero de lo mínimo que tengo que vender para salir a mano, ¿no? Entonces vamos a hacerle aquí, se llama punto de equilibrio. Ese no se los recomiendo, ¿por qué? Porque para eso necesito ya tener todos los otros costos. Entonces, háganlo en estimaciones. Ojo, vuelvo a lo que les decía. Yo quiero saber si negocio es rentable o no. Y ese negocio, para saber si es rentable o no, necesito hacer estimaciones. Tampoco voy a inventarme datos, pero esas estimaciones necesitan salir de información que yo puedo conseguir, como mi capacidad de producción, mi competencia o lo que yo puedo hacer de acuerdo a lo que también le voy a invertir de este lado, ¿no? Pero entonces, ahí es para que ustedes estimen que más o menos al mes van a vender tantos artículos, tantos kilos de mercancía, tantos productos de ropa, tantas inscripciones a mi aplicación, tantas máquinas, tantos servicios de asesoría, etcétera, ¿no? Y eso ya sabrán ustedes. Por ejemplo, me acabo de acordar tenía algunos abogados que también querían hacer su
ah, su empresa, su despacho, y ellos eran 5 abogados. Entonces, más o menos decían que al mes ellos pudieran manejar hasta 2 o 3 clientes por abogado, que según ellos, no, honestamente no recuerdo la cifra, ¿no? Pero un decir, 2 o 3 clientes por mes. ¿Para qué? Para que pues fuera y le dieran la atención suficiente y así se cobrara tanto y más o menos estuvieran ellos generando un ingreso de tanto. O sea, sí se metieron un poco al punto de equilibrio. Pero pues si yo, un abogado, solamente puede manejar cierta cantidad de casos al mes y ustedes son tantos abogados, pues el volumen de artículos o el volumen de asesoría o de servicios es en un estimado, ¿no? El precio de venta es que varía dependiendo del caso, que el sapo, la pedrada, sí, 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 sí. Pero estamos hablando de estimaciones. Ok, entonces ya que tengo mi porcentaje de artículos, mi número de artículos que voy a estar vendiendo cada mes, solamente necesito multiplicarlos por el precio de venta. Pero el precio de venta, ¿cómo se va a sacar? Ah, bueno, ahora sí viene la parte densa de todo esto. Para poder sacar el precio de venta o mi precio unitario, necesito saber cuánto me cuesta producir un artículo, es decir, mi precio unitario, y lo voy a multiplicar por el porcentaje de ganancia que quiero. Si, por ejemplo, producir no sé qué les gusta, un mouse de computadora, que es el que estoy viendo, me salen 10 pesos y yo quiero sacarle el 20% de ganancia, entonces lo multiplico por 1.2. Este sería entonces mi precio de venta. Yo le estoy agregando un 20% de utilidad porque pues yo se lo designé. Si yo hago o construyo esto en una tabla de Excel, va a ser muy fácil después que pueda jugar con este porcentaje de ganancia para que pueda ir modificando y darme cuenta que puedo cambiar ciertas cosas a mi conveniencia. Uno, porque mi competencia sí lo maneja, y dos, porque probablemente necesite más para cubrir ciertos costos. Entonces ya tengo mi porcentaje de precio unitario por mi ganancia. La ganancia la determino yo, de preferencia arriba del 20% en la mayoría de los casos, y dependiendo del proyecto, pues va a variar, ¿no? Por ejemplo, a la comida le puedes sacar muchísimo porcentaje, pero como la competencia es muy alta, entonces probablemente el porcentaje sea menos y me base mucho en el volumen. O si tengo, si yo vendiera carrocerías para tráiler, ¿no? El porcentaje de ganancia es muy alto porque pues solo vendo 1 o 2 carrocerías por semana o al mes. Entonces depende mucho del proyecto y depende mucho cómo ustedes lo estimen. Pudieran hacer un pequeño análisis de su competencia y del precio para poder estimar su ganancia. Entonces ya tengo la ganancia, la determiné yo. Ya tengo el precio de venta, que es la multiplicación de estos dos. El número de artículos lo saqué con base a esa estimación. Ahora, ¿cómo se saca el precio unitario? El precio unitario lo voy a sacar de hacer lo siguiente. Necesito dividir mis costos en toda la cantidad de costos posibles para que los pueda dividir y asignar mi precio unitario. Entonces, mis costos más comunes son los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Es todo aquello que produzca o no, vea clientes o no, venda miel o no, se inscribe gente a mi aplicación o no, la gente me contrate como abogado o no, haga haga conferencias o no. O sea, se haga o no se haga la actividad del proyecto, yo necesito pagar estos costos fijos. ¿Cuáles son mis costos fijos más comunes? Pues es la renta. Produzca o no, tengo que pagar la renta. Tengo que pagar servicios. Tengo que pagar luz, agua, internet. Tengo que pagar predial. Tengo que pagar el mantenimiento de mi local, mi computadora. No lo sé. O sea, ahí en costos fijos va a ir todo lo que ustedes necesitan para mantenerse en lo mínimo con sus actividades económicas. Lo más común, ya se los acabo de mencionar, pero pues depende mucho del proyecto también que puedan incluir. Por ejemplo, si yo estoy haciendo páginas web, pues mis costos fijos es el hosting y mis herramientas de internet. Si yo estoy vendiendo paletas, como decía, mis costos fijos son
Tal vez el local donde guardo mi carrito, el local donde estoy rentando y ¿cómo se llama? La luz que pago para los refrigeradores, etcétera. Entonces, costos fijos y después voy a hacer la suma de costos fijos, ¿no? Suma, epsilon significa suma de mis costos fijos. Muy bien. Después voy a tener costos de producción, mismo color. Costos de producción. Mis costos de producción, ¿cuáles son? Son todo lo que necesito gastar, o mejor dicho, bueno, invertir para poder tener producción. Como que, si voy a hacer paletas, aquí va mi mano de obra, mi materia prima, los insumos, ¿no? Materiales de embalaje. Aquí va todo lo que necesito para producir. Mano de obra. Ah, bueno, van a trabajar 5 personas y les voy a pagar 300 pesos por hora, por 8 horas, por 5 días, por 4 semanas. Y entonces voy a obtener una cantidad de dinero que le tengo que pagar a mis trabajadores. Materia prima. Si yo voy a obtener de mis estimados de artículos de producción cierta cantidad, entonces voy a querer producir o voy a querer vender al mes 100 paletas. Entonces voy a necesitar 100 palitos de paletas y los voy a multiplicar por lo que me cuesta. Voy a necesitar 100 bolsitas de plástico y lo voy a multiplicar por lo que me cuesta. Aquí tengo que hacer la suma de todo lo que yo necesito para poder producir. Yo sé que algunos están diciendo, pero es que mi producto es un servicio, ¿cómo lo puedo hacer con costo de producción? Lo que necesito para poder dar el servicio. Si doy conferencias, pues voy a necesitar mis costos de producción a representantes de ventas o publicidad en páginas web. Aquí dense cuenta que la naturaleza del proyecto nos va a decir si entra como costo de producción o entra como gastos en general. Ahorita vamos a ver cuáles son las otras, ¿no? Todo lo que necesito entonces para producir, lo que necesito para poder hacerlo. Si voy a hacer una máquina, pues en la máquina va el material que tengo que hacer para construir N cantidad de máquinas al mes y eso es lo que tengo que hacer cada mes. Luego, de mis costos de producción, voy a poner los gastos de operación. Seguimos con azul. Bueno, y aquí hago la suma de costos de producción. Y luego los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? Es todo lo que necesito y que no me representa algo de lo cual yo pueda ganar dinero. Por ejemplo, si estoy haciendo paletas, pues en mis gastos de operación tengo que meter la publicidad. No puede entrar en producción, ¿por qué? Porque yo puedo producir muy poco y puedo gastar mucho en publicidad. Y no necesariamente significa que me convenga. Al principio gasto mucho en publicidad en lo que la marca es reconocida. Entonces, todo lo que gasto, de lo cual no voy a tener ingresos o ¿cómo se llama? O retribución. Por ejemplo, si voy a andar yendo a ver clientes, pues aquí va la gasolina. No puede ser un costo fijo porque entre más vaya a ver clientes, más gasolina voy a gastar. Entonces no puedo meterlo en costos fijos o en costos de producción, porque es algo que yo necesito gastar. Ah, tal vez voy a subcontratar a alguien, ¿no? Yo no quiero ser el que haga todo esto precisamente porque no le hallo. Ah, pues entonces un contador. Porque el contador me va a cobrar, no importando si produzca o no. Pero pues ese gasto que yo no estoy absorbiendo, pues se es externo, ¿no? Si voy a contratar servicios de limpieza, gasto externo. Si voy a contratar cualquier otro servicio, ese es un gasto de operación. Entonces hago mi suma de gastos de operación. Listo. Después voy a poner un rubro más. Mm, imprevistos. Los imprevistos van a ser un porcentaje
de la suma de mis gastos de producción, de la suma de mis gastos fijos y de la suma de mis gastos de operación. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que hay muy poca gente considerando los costos de imprevistos o de cosas que no estaban contemplando? Como por ejemplo, ahorita, ¿cuántas empresas no pueden pagarle a sus empleados porque no tuvieron este imprevisto? Regularmente es sobre el 10 o el 20%, 10%, 20% de la suma de todos estos gastos. No siempre es lo mismo y te recomiendo que sea anual. Entonces, ya depende de ustedes. Si se la quieren aventar sin gastos de improviso, de cosas así eventuales, pues entonces se arriesgan. Va a bajar su costo de producción, pero se arriesgan. Otra cosa que se me ocurría, ¿no? Seguros, gastos de operación, seguros. ¿Sale? Bueno. Por último, este es el más que nos cuesta trabajo. En mis costos de producción yo voy a poner la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Sí es importante que la calculen porque si no, nos engañamos y decimos que tenemos muy buenos costos cuando probablemente no lo tenemos. La depreciación es únicamente si de mi inversión, por ejemplo, yo compré equipo de cómputo y ese equipo de cómputo, pregunta importante, ¿cuánto tiempo me va a durar? Ah, pues un año. Entonces, si el equipo de cómputo me costó 10,000 pesos, vamos a ponerle 12,000. Lo voy a dividir entre los 12 meses y significa que me voy a gastar técnicamente 1,000 pesos o esa computadora va a perder 1,000 pesos cada mes su valor porque después de un año pues yo la voy a tirar literalmente o voy a venderla por un precio ridículo porque pues después de un año ya no vale lo mismo. Este gasto, este costo que es la depreciación de el equipo, de la maquinaria, de la construcción, necesito meterlo a mi depreciación. Si yo compro maquinaria, ¿cuánto tiempo me va a durar la maquinaria? Ah, pues 20 años. Ah, bueno. Lo que me costó la maquinaria lo divido entre 20 años y me va a dar la depreciación por año. Solo la divido por mes y va a dar por mes. Si construí, para poder hacer mi emprendimiento, construí, ah, pues eso me salió en 10 millones de pesos, ¿no? Y yo espero que me dure por lo menos unos 20 años. Y eso es mucho. 15, no mucho, 10 años. Pues divido los 10 millones de pesos entre 10 años y yo estoy desgastando la infraestructura 1,000,000 de pesos por año, casi mm, casi los como 80 y tantos mil pesos por mes y necesito meterlo en mi depreciación. Y eso también suma a la suma de costos de producción. Ya que tengo todo esto, entonces ahora sí, la suma de este y de todo esto lo voy a hacer, o sumo todo y lo voy a dividir entre la cantidad de artículos o de cosas que estoy produciendo por mes. Y este es mi precio unitario. Es decir, si yo sumo todo lo que me cuesta mantenerme, todo lo que me cuesta producir, todo lo que me cuesta en otros rubros, todos los imprevistos que puedo tener, lo divido entre el número de artículos que voy a producir al mes, me va a salir mi precio unitario. Este precio unitario lo multiplico por mi ganancia y me da mi precio de venta. Con el precio de venta que lo multiplico por los artículos que voy a producir, me va a dar mi venta total. Con la venta total le voy a reducir, le voy a quitar los costos. Ahí, ahí. Estos costos, pues es este numerito de acá, este numerito de acá. Y me va a dar mi utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los impuestos. A la utilidad bruta le quito los impuestos y me va a dar mi utilidad neta. Con la utilidad neta lo divido entre la inversión, que es lo que yo le estoy invirtiendo acá, y me va a dar
mi tasa de rentabilidad. Y esa tasa de rentabilidad es un porcentaje y regresamos a lo mismo. Por cada peso que yo le pongo, yo voy a sacar tantos centavos. Puede que tu tasa de rentabilidad te dé igual a 1, es decir, por cada peso yo le saco un peso. O puede que te dé más de 2, por lo cual uno, tendríamos que ver si los costos están bien hechos, y la otra, pues que entonces tienes un muy buen análisis para determinar que esto que estás haciendo pues es viable. Y entonces así las cosas. Les estoy dejando este video para que puedan construir y puedan consultar cómo estar haciendo su análisis de costos paso a paso. Y el día de hoy, pues solamente verán el video, que dura aproximadamente media hora. Entonces, si lo empiezan a ver a las 3, por ahí acabarán de 3:30. Y algo de lo que se ha comentado en las juntas con los departamentos en La Salle, pues es darles actividades que no sean obligatoriamente en pantalla, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, que requería como la asesoría personalizada. Puedo verlos a las 3:30, solamente aquellos que necesiten o consideren que sea necesario revisar otra vez lo de su tamaño de muestra, tamaño de población, y que tengan dudas respecto a su proyecto. Los demás, pues, ya deberían de estar trabajando en esto. En Classroom tienen dos actividades entonces. La primera es la actividad 14, el tamaño de mercado y tamaño de muestra con el cuestionario, más la que voy a liberar ahorita, que sería los costos. Para los costos, yo les recomiendo que los terminen esta semana. ¿Por qué? Porque en cuanto empiecen las vacaciones, se les va a olvidar o no sé qué van a estar haciendo. Y las vacaciones, pues les recomiendo que estén aprovechando para hacer sus cuestionarios. Y bueno, sin más, que tengan un bonito día y nos vemos el jueves.